Amigos, me fascina el libro de los Hechos, porque es el cristianismo en acción y muestra cómo aquellos creyentes vivieron su vida cristiana sobrenaturalmente. Y esta serie se llama ¿Cómo vivir sobrenaturalmente? Y cuando usted vive sobrenaturalmente, cuando usted está unido con el Señor Jesucristo, créalo o no, usted se va a encontrar en conflicto y en crisis. Le digo a la gente que si nunca se han encontrado con el diablo es porque ellas y el diablo van en la misma dirección. Dé media vuelta y tendrá usted una colisión y enfrentará una crisis. Pero descubrirá esta gloriosa verdad, que Jesucristo es el Cristo de cada crisis. Y este es el título de nuestro estudio, el Cristo de toda crisis. Acompáñenos. Por favor, busque el libro de los Hechos, capítulo 12. Hoy estudiaremos acerca del Cristo de toda crisis. Todos tenemos problemas. Los problemas llegan diariamente. Pero de vez en cuando tenemos que enfrentar una crisis. Quiero decir, una verdadera crisis. Y no sabemos, en realidad, a quién acudir, a menos que acudamos al Señor. Una crisis puede venir inesperadamente. Puede venir tenazmente, como salida de la nada. Hablo de una crisis aterradora. Alguien dijo, si puede mantener su cordura cuando todos a su alrededor están perdiendo la suya, puede ser una señal de que usted no entiende la situación. O pudiera ser que usted sí entienda algunas de las cosas que voy a compartir hoy de la palabra de Dios. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, esto es, a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora, hasta aquí la lectura, continuaremos leyendo más tarde, pero déjeme mencionar el trasfondo, reiterar lo que había sucedido. Herodes fue un hombre salvaje, cruel, impío y vil. Quería torturar, hostigar, perturbar la iglesia. Ya había apresado a Santiago, el hermano de Juan, y lo había condenado a muerte. Y vio que eso complació a la multitud y se dijo, bien, apresaré a Pedro. Y puso a Pedro en prisión. Y dijo, después de la Pascua, lo sacaré y lo haré más corto de estatura, le cortaré la cabeza. Herodes era un hombre absolutamente feroz, vil, diabólico y cruel. Esa era la situación y verdaderamente era una gran crisis. ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace en tiempos de crisis? Bien, quiero compartir con usted hoy 4 pensamientos. Por favor, anótelos. Los necesitará. Pueden necesitarlos ahora mismo. Algunos de los que me escuchan están en medio de una crisis genuina, pero si no, los llegará a estar. Primero, debemos respetar
el misterio de la providencia de Dios. De la providencia de Dios. Al mirar este capítulo, hay una palabra que sobresale: providencia. Es decir, usted va a ver la escondida mano de Dios. Dios está trabajando, pero usted no puede ver a Dios trabajando. Usted puede estar en medio del caos ahora mismo. Parece que nada tiene sentido. Todo lo que pensó que estaba seguro, bien clavado, se desarma. Y el diablo está sacando los clavos. Escúcheme. Solo porque no tiene ningún sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Muchos tenemos preguntas. Al mirar este capítulo podríamos decir: ¿por qué? ¿Por qué dejó Dios que Herodes fuera rey? ¿No es Dios Dios? ¿Cómo pudo Dios dejar que un tipo como Herodes fuera rey? Si yo fuera Dios, lo convertiría en un sapo. ¿Y por qué? ¿Por qué Santiago debió morir y Pedro ser liberado? ¿Por qué? ¿Es que Dios tiene favoritos? ¿Es Dios caprichoso? ¿O ha perdido el control? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Amigo, quiero decirle algo. No vivimos de explicaciones. La vida no es un problema que debe ser resuelto, es un misterio que debe ser vivido. Y a veces usted tiene que retroceder y simplemente mirar lo que voy a llamar la escondida mano de Dios. Y usted necesita respetar eso. Algunas veces miramos lo que Dios hace y cómo pone sus colores en el cielo y decimos: Señor, lo estás haciendo bien. Y de pronto Dios lo embarra todo. Y decimos: Señor, lo arruinaste. ¿Se ha sentido así alguna vez? Señor, ¿por qué permitiste que esto suceda? Solo porque las cosas no tienen sentido para usted. No piense que no tienen sentido. Y solo porque no puede ver a Dios trabajando, eso no significa que Dios no esté trabajando. Aquí está Herodes con su poder diabólico, Santiago asesinado y Pedro liberado. Tenemos todas estas cosas trabajando juntas. La llamamos la soberanía de Dios, la llamamos la providencia de Dios. Anote al margen Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la mayoría tenemos la idea de que vamos por la vida y la vida es buena, luego se pone mala y después se pone buena otra vez. Por lo general no es así. La vida no es 50 kilómetros de camino bueno, luego 10 kilómetros de camino malo, después otros 50 de camino bueno. No, por lo general la vida es como los rieles del tren. Un riel bueno y un riel malo. Y los dos rieles corren paralelamente. ¿Lo ha notado eso? Cosas maravillosas están pasando y bendiciones, pero al mismo tiempo parece que hay ciertos problemas en la vida. No siempre podemos hacer que se solucionen. Ahora, bien, lo bueno y lo malo parecen correr en rieles paralelas. Ahora, muchos de nosotros no entendemos eso. Por ello deseamos llegar a los tiempos de vida donde nada malo acontece. Y decimos: me alegraré cuando los problemas terminen para hacer lo que deseo hacer. Si estudia, me alegraré cuando las clases terminen para empezar a hacer lo que quiero hacer. Si los hijos están pequeños, me alegraré cuando crezcan, así podré hacer lo que quiero hacer. Y si está enfermo, me alegraré cuando esté sano, así podré servir a Dios. No es la vida misteriosa. No es misteriosa. Existen las cosas malas y las cosas buenas. Dios, en el crisol de su sabiduría, mezcla estas cosas para su gloria. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Amigo, usted no vive por explicaciones. Usted nunca puede explicar a Dios. Usted vive por promesas que a lo mejor nunca puede explicarlas. ¿Sabe? Si fuera un niño se preguntaría: ¿por qué Dios pone vitaminas en las espinacas y no en los helados? Deje que Dios sea Dios. Usted debe respetar, escúcheme, el misterio de la providencia de Dios. Permítale a Dios ser Dios, y solo porque para usted no tiene sentido no significa que no tenga sentido. Y si se encuentra en una crisis, no demande entenderla. ¿Entendió? Segundo, debemos solicitar el ministerio del pueblo de Dios.
Ahora, ¿cuál es el ministerio del pueblo de Dios? Es la oración. Veamos el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es un gran versículo en oración. Parecía que no había esperanza para Pedro. Él está bajo seguridad máxima. La puerta de la prisión está custodiada afuera por 2 guardias. Había 16 guardias custodiando a Pedro. Debió de haber sido bastante importante para contar con 16 guardias personales. Y más de eso, cada mano la tenía encadenada a un guardia. Mi amigo, si debiéramos hablar de alguien en problemas, Pedro está en problemas. En una crisis debe haber oración. Y cuando no hay esperanza en el plano horizontal, siempre hay esperanza en el plano vertical. Quiero que miremos esta oración y nos detengamos ahí por un momento. Porque recuerde que cuando existe el misterio de la providencia de Dios, existe el ministerio del pueblo de Dios. Quiero que vea primero lo que voy a llamar la frecuencia de la oración. Veamos el versículo 5. La oración se hizo sin cesar. Ahora, ellos oraban y no dejaron de orar. Y seguramente se preguntaban, ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Pedro estaba en la cárcel y Dios parece no tener ningún apuro en sacarlo. Pero Dios está tratando de enseñarles una lección sobre oración, y una de las grandes lecciones acerca de la oración es persistencia. En segundo lugar, debe haber fervor en la oración. ¿Escuchó? Fervor en la oración. Las palabras sin cesar pueden traducirse intensamente. Oraban intensamente. Me pregunto qué sabemos acerca de orar intensamente. Pero le diré una cosa. Cuando usted esté en una crisis, aprende a orar intensamente. Muchos oramos esta mañana, pero me atrevo a decir que entre quienes me escuchan, si yo les preguntara a muchos, no podrían decirme específicamente por qué oraron esta mañana. Solo fue una oración general, sin ninguna intensidad. Me gusta Jeremías 29:13, donde Dios dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una de las cosas de las cuales estoy tratando de curarme es la de la oración casual, de la oración sin intensidad, oración que cuesta poco. Sabe que la Biblia llama a la oración una lucha. Una versión traduce Romanos 15:30 así: Pablo les suplica, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Que se unan conmigo. Ha pensado en la oración como una batalla, como una lucha. A veces no tenemos ganas de orar, así que no oramos. Mi amigo, si hay un tiempo cuando usted debe orar, es cuando usted no siente ganas de orar. Ore hasta que tenga las ganas. Pero ore no solo frecuentemente, sino también fervientemente, y descubra la fraternidad de la oración. La Biblia dice que la iglesia oraba. Nuevamente, versículo 5, la iglesia hacía oración sin cesar. Eso quiere decir que se reunieron para orar. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios se complace cuando sus hijos oran, pero se complace mucho más cuando oran en fraternidad. No hay nada que nos pueda unir más como iglesia que la oración. Si usted ha tenido un compañero o compañera de oración, sabe que su corazón y el de la otra persona están eslabonados, y las veces que Dios visita cuando la iglesia ora son gloriosas y maravillosas. Es lo que llamamos la fraternidad de la oración. Esta clase de oración hizo la iglesia por Pedro. Y luego deseo que note la fe de la oración. La oración era a Dios. Era a Dios. Se hizo oración a Dios. No estaban orando el uno por el otro. No estaban orando para impresionarse mutuamente. Muchas de nuestras oraciones son pequeñas oraciones memorizadas. Escuché de un joven abogado recién graduado que abrió su nuevo y elegante firma. No tenía todavía clientes, ni siquiera tenía secretaria, pero tenía su nombre en la puerta. Escuchó pasos en el corredor, pensó que venía su primer cliente, tomó el teléfono para aparentar que estaba ocupada y dijo, lo siento, no puedo, no. Tal vez para el próximo jueves. Tengo un importante caso de una corporación el miércoles. Tal vez podamos arreglar algo para después. Colgó el teléfono.
Para entonces el hombre estaba parado frente a su escritorio y dijo, sí, señor, ¿en qué puedo servirle? Y el hombre contestó, soy de la compañía de teléfonos, vengo a conectar su línea telefónica. En ocasiones nuestras oraciones son así, tratamos de impresionar a otros, pero no hay nadie en la línea. Esta gente no estaba tratando de impresionar a nadie, estaban desesperados. Sus oraciones eran a Dios. Creo que la razón por la que no oramos con frecuencia y fervientemente es porque pensamos que podemos prescindir de la oración. Tal vez la peor cosa acerca de nosotros no es la falta de oración, sino el orgullo. Quiero decir, tenemos nuestras máquinas, nuestros planes, nuestros métodos, nuestros pastores, nuestros coros, nuestras escuelas dominicales, nuestros edificios. Tenemos todo esto y aquello y vamos a la iglesia y pensamos, bien, lo haremos, sabemos cómo hacerlo. ¿Y sabe usted lo que el diablo hace? Está parado en una esquina sonriente y dice, pueden tener sus edificios, sus coros, pueden tener sus reuniones, sus predicadores, pueden tener todo lo que quieran, incluso sus estudios bíblicos, siempre y cuando dejen de lado el poder de Dios que viene con la oración ferviente y que no acepta un no por respuesta. El diablo se burla de nuestros proyectos, se ríe de nuestras organizaciones, ridiculiza nuestros talentos, pero teme nuestras oraciones. A su vez existe el enfoque de la oración. Por favor, el versículo 5, la Biblia dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Escuche, por Él. Ellos estaban orando por Pedro. No solo fue una oración intensa, sino también específica. ¿Qué oró usted esta mañana? ¿Sabe que muchas de nuestras oraciones son tan indefinidas que si Dios las contestara no lo sabríamos y si no, no tendríamos que admitirlo? Señor, salva a los perdidos. Bueno, si alguien se salva, usted puede decir, bueno, yo oré para que se salvara y se salvó. ¿Cómo sabe que fue su oración? ¿Cómo sabe que no fue mi oración o la de otra persona? ¿Sabe? Tenemos estas oraciones indefinidas. Pero cuando ellos oraron por Pedro y recibieron respuesta, sabían que fue una respuesta a sus oraciones. Oraron por él. Veamos el tercer punto. Cuando enfrentamos una crisis, debemos, tercero, descansar en la maestría de la paz de Dios. Tenemos el misterio de su providencia, el ministerio de su pueblo y ahora la maestría de su paz en medio de la tormenta. Leamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo. ¿Qué le parece? Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Yo no sé si los soldados estaban durmiendo, pero Pedro sí. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí estaba. A la mañana siguiente lo ejecutarían, pero él estaba durmiendo. Él dormía tan sabrosamente que el ángel tuvo que tocarle el costado para que se despertara. Esto es paz. Paz en medio de la tormenta. Mientras leía esto pensé, ¿cómo Pedro pudo dormir estando en una crisis como esa? Bueno, primero, él ya no tenía temor de morir. Él ha visto al Cristo resucitado. Lo he dicho antes, un hombre no está listo para vivir hasta que no haya perdido el temor de morir. Pedro había visto al Cristo resucitado y por lo tanto la muerte ya no le infundía temor. Segundo, él sabía que el pueblo de Dios estaba orando por él. Esa es una de las cosas más grandes que me ayuda en mi ministerio. Sé que están orando por mí, no todos, pero muchos, algunos. Ustedes está orando por mí. ¿Qué fortaleza existe? ¿Qué gozo existe? ¿Qué victoria existe? Muchas veces he sentido al hacer lo que hago, predicar, he sentido esa paz, he sentido ese ánimo. Y sabe, es porque los hijos de Dios están orando. Respete el misterio de la providencia de Dios. Requiera el ministerio del pueblo de Dios, la oración. Descanse en la maestría de la paz de Dios, en medio de la tormenta, sea cual sea. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Deje de mirar la tormenta y ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Finalmente, cuarto,
Regocíjese, regocíjese en la majestad del poder de Dios. Ahora, ¿piensa usted que Dios había perdido el control cuando Santiago fue ejecutado? ¿Que había perdido el control cuando Pedro fue puesto en la cárcel? De ninguna manera. Dios está en su trono. Algunos pudieron pensar que Dios era débil y que no podía hacer nada, o que a Dios no le importaba el asunto. Usted puede pensar en relación con su problema, usted dirá, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Es Dios capaz o no le importó a Dios? Es interesante el notar que la liberación de Pedro llegó al último instante. Quiero decir, Dios se tomó su tiempo en este asunto. De hecho, toda esta historia se desarrolla sin premura. No había forma de que Pedro pudiese abrir las puertas de la prisión, pero sí había forma de que pudiese abrir la de la casa. No podemos cambiar el agua en vino, pero sí llenar los cántaros. No podemos levantar a Lázaro de la tumba, pero sí quitarle sus ropas funerales. Verá, hay cosas que podemos hacer y la oración nunca debe ser una excusa para la ociosidad. Necesitamos entender que debemos orar a Dios por nuestro pan cotidiano, pero la Biblia también dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No ama usted el balance de la palabra de Dios? Aquí Dios se mueve en poderosa majestad. Dios aún está en su trono. Bueno, se nos agota el tiempo. Mas el rey Herodes fue herido de muerte debido a su arrogancia y su orgullo y fue comido por los gusanos, algo verdaderamente repugnante. Con todo, usted puede ver la escondida mano de Dios en todo esto. Bien, escúcheme. Si está en una crisis y Dios no lo libera, recuerde que Él no liberó a Santiago. Y no es porque Dios no pueda hacerlo. Y si Dios no está trabajando de acuerdo a lo que usted pueda ver, eso no significa que Dios no esté trabajando. Y si lo malo parece tener éxito, recuerde que el éxito de lo malo es temporal. Woodrow Wilson dijo una vez, prefiero fallar temporalmente con una causa que finalmente triunfará, que tener éxito temporalmente con una causa que finalmente fracasará. Bien, si usted está en una crisis, y algunos de ustedes están en verdaderas crisis, déjeme darle 4 cosas para que las recuerde. Primero, no demande el entender. Nunca lo entendería. Segundo, recuerde el recurso de la oración. Tercero, ponga sus ojos en Dios y descanse en su amor. Y cuarto, espere que el poder de Dios se mueva en su tiempo y a su manera. Amigo, Él lo hará. Él es el Cristo de toda crisis. Amado amigo, existe una crisis que le ayudará en todas las otras crisis, y esta es cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y Salvador personal. Esa es una crisis, pero buena. Existe un tiempo en el cual usted pasa de muerte a vida, de tinieblas a la luz, del infierno al cielo, al depositar su fe en Jesús. ¿No cree que es tiempo que lo haga, realmente? ¿No desea saber que es salvo? ¿No le gustaría tener esa gran seguridad de que cuando usted muera